Buenas a todos, bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al profesor Eduardo Zimmermann. El profesor Zimmermann es doctor en Historia, ha sido rector en la Universidad San Andrés en la Argentina y en la actualidad funge como profesor en dicha casa de estudios. Bienvenido al campus, profesor. Gracias, Eduardo, un gran gusto estar aquí. Hoy vamos a hablar de administración pública, pero siempre orientada desde una perspectiva histórica, intentando hablar de la evolución de la administración pública en América Latina. Y quizás la primera pregunta en relación a este tema es, ¿qué características en general tenía la administración pública de los procesos independentistas, ¿no? ¿Qué hereda, digamos, o qué heredan los nuevos estados de la administración pública colonial, ¿no? Yo creo que heredan, y no tanto de la administración pública colonial, sino del conflictivo proceso de independencia, de las guerras de independencia y de las guerras civiles que sucedieron a las guerras de independencia en muchos de estos estados, hereda una situación de extrema pobreza, de mucha falta de recursos y de la combinación de algunos procedimientos que venían de la colonia en la forma de organizar la administración y de algunas cosas nuevas para ayudar a enfrentar precisamente esa escasez de recursos y esos problemas nuevos, ¿no? Situación que iría gradualmente cambiando hacia la segunda mitad del siglo XIX, cuando los estados latinoamericanos iban a encontrar mejores oportunidades económicas y nuevas fuentes de recursos fiscales. Claro. Así, si tuviésemos que hablar de impulsos modernizadores, ¿no?, en la administración, ¿no?, porque efectivamente una administración empobrecida por el conflicto y por... ¿Cuándo se empiezan a producir quizás los primeros impulsos modernizadores, pues formando a burócratas calificados, ese tipo de cuestiones? Pues yo creo que, contrariamente a lo que sucedió con algunos historiadores que estudiaron los procesos de modernización en la Europa, en la modernidad temprana de los estados y las administraciones públicas, la situación de América Latina era una por la cual los estados tenían además poca capacidad extractiva de recursos. Había no solo pobreza, sino pocos mecanismos para extraer recursos fiscales de esas sociedades. Por lo tanto, las verdaderas oportunidades de encontrar nuevas fuentes de financiamiento para la administración pública en los estados latinoamericanos vino con el boom agroexportador de las últimas décadas del siglo XIX, cuando las economías latinoamericanas ingresan al proceso de expansión de lo que podríamos llamar el capitalismo atlántico, encuentran nuevas oportunidades a través del comercio exterior y de las inversiones extranjeras en la región, nuevas fuentes de ingreso fiscal. Con esos nuevos recursos fiscales sí va a empezar un proceso gradual, pero sostenido en algunos casos, de modernización de las administraciones públicas. ¿Y qué áreas, porque claro, ese tema es muy interesante, es como segunda mitad del siglo XIX y en adelante, ¿no? ¿Qué áreas, digamos, de política pública son las que más, digamos, saborearon ese compromiso de los políticos con la administración pública, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? ¿Qué políticas públicas salieron bien gracias al compromiso de formación con determinadas? Interesante. Si me permiten tomar un ejemplo de mi país, el caso argentino, yo creo que el desarrollo de la educación pública argentina en la segunda mitad del siglo XIX es el ejemplo de un caso de política pública exitosa, hecha posible también, como decía, por la mejora en la situación estructural. Claro. El Estado comienza a percibir un poco más recursos, pero sí es notable la decisión política de invertir esos recursos en un proceso de formación y expansión de un sistema de educación pública sostenida. La creación de escuelas, la sanción de una ley que otorgaba educación primaria laica, gratuita para todos, la creación de escuelas formadoras de maestros, las escuelas normales, y eso en 10, 20, 30 años realmente transformó la situación de la sociedad argentina en esas décadas y probó ser en el largo plazo también, con una mirada comparativa, uno de los ejemplos de políticas públicas más exitosos que el país tuvo en su vida. Definitivamente, en cifras de alfabetización y todo ese tipo de cosas, como que Argentina marcó la diferencia a nivel regional e incluso a nivel mundial en la época. Es un caso realmente de una política muy exitosa. Sí. Hay una cosa interesante y quizás políticamente incorrecta, ¿no?, de preguntar, ¿no?, es el desarrollo en el siglo XX de las administraciones públicas, porque quizás suena paradójico, pero es bastante la literatura que dice que los populistas históricos, ¿no?, un Perón o, por ejemplo, un Getúlio Vargas en Brasil, imponen, construyen Estado, ¿no?, forman burócratas para aumentar la capacidad de permear la sociedad de las estructuras estatales y de influir a través de políticas públicas en la misma. ¿Es cierto eso o no? ¿O es cierto, pero evidentemente las consecuencias son negativas? ¿Cómo? Yo creo que eso es muy cierto y es muy interesante como desarrollo de la historiografía reciente.
estamos acostumbrados a ver a esos movimientos, el varguismo en Brasil o el peronismo en la Argentina, identificándolos como una combinación de movimientos políticos transformadores y también de oleadas de cambio ideológico, es decir, como nuevas conformaciones ideológicas que llegan a la región y han sido menos estudiados en este otro aspecto que recién mencionabas. Fueron revoluciones en términos de la estructuración de la administración pública, en la incorporación de nuevos organismos de elaboración y difusión de política pública, consejos asesores, consejos económicos, consejos de planificación, los famosos planes quinquenales del peronismo. Hubo realmente una revolución en la manera de estructurar la administración pública y la planificación muy propia de esas décadas, además. Claro. Por otra parte, no eran inventos originales latinoamericanos, eran en todo caso derivaciones o adaptaciones a la región de cosas que estaban pasando en el resto del mundo también. Claro. Otra vez el tiempo en estas cápsulas es breve, pero no puedo cerrar esta pequeña entrevista sin una pregunta en relación a la actualidad, ¿no? ¿Cómo ve la administración pública en los distintos estados de América Latina para enfrentar los retos que estos países en la región tienen hacia el futuro, ¿no? Bueno, las últimas décadas yo creo que fueron testigos de intentos un poco frustrados o con muchos vaivenes, de planes de reforma estructural, de ajuste, de planes de racionalización del Estado. Y yo creo que eso, como digo, ha tenido idas y vueltas. La región yo creo que enfrenta hoy un proceso de, habiendo aprendido las lecciones de qué se hizo bien y qué se hizo mal en esos intentos de reforma estructural de los años 90 en adelante, enfrentar ahora con otras bases, con bases de difusión en la sociedad, en la opinión pública, con la participación de organismos de la sociedad civil más activa, esos procesos de racionalización y mejora de funcionamiento de la administración pública, donde ciertamente hay todavía una agenda muy nutrida de problemas para enfrentar y solucionar. Bueno, pues profesor, muchas gracias por la entrevista, como siempre. A ustedes espero que la hayan disfrutado y hasta la próxima.